Hoy nos trasladamos con EDP Entrevista nuevamente a Santiago de Chile para conversar con Sofía Martin Leighton, quien es la directora del medio especializado Idealex.press. Sofía es abogada y es periodista y creó Idealex.press el año 2016. Se tituló en 1998 y ha trabajado como abogada in-house en empresas de tecnologías de la información, dedicándose principalmente al área contractual y negociación de grandes transacciones. Sin embargo, ya siendo abogada el año 2010, decide estudiar un máster en periodismo, full inmersión, que le exigió dejar de trabajar. Cuando terminó, trabajó en el Mercurio y continuó prestando servicios jurídicos en su área de especialización, hasta que decidió quemar naves y dedicarse 100% a Idealex.press. Gracias, Sofía, por acompañarnos hoy en EDP Entrevista. Gracias a ti por invitarme, Lorena. Bueno, vamos a comenzar con la típica primera pregunta, que es ¿cómo nace Idealex.press y qué es Idealex.press? Y Idealex.press es un medio jurídico especializado de prensa, y nació como un blog. Yo había trabajado en el Mercurio Legal, editando la revista y en el sitio web, y llega un momento en que tú sabes que tienes que dar un salto, y yo quise hacer lo que uno no puede hacer normalmente en las grandes empresas. Entonces, cuando renuncié al Mercurio, habían unos reclutadores de abogados, una consultora súper reconocida, que tenía un blog chiquito en que sacaba sus informes. Y bueno, comencé con ellos, después me independicé y estoy aquí en lo que ya espero muchos lean y conozcan. Sofía, ¿y qué es exactamente Idealex.press? ¿Es un portal, es una revista, es un grupo editorial, es una publicación? ¿Qué es Idealex.press? Mira, es una publicación ideal. Nos encantaría que fuera un diario digital, pero para eso hay que publicar diariamente. A veces lo logramos, no siempre. Entonces, nosotros vamos haciendo lo que la labor de reporteo, de pauta, de periodismo, y a la vez tenemos otra ala, si se puede decir, que es la de las producciones, comunicaciones y producciones, tratando de mantener una muralla china entre ambas. Pero volviendo a Idealex, es un diario digital, eso es. Y si lo comparamos, por ejemplo, con otros medios especializados en el sector legal, por ejemplo, el caso de Latin Lawyer, del Ex Latin, bueno, no se me ocurre otro más, pero ¿cuál dirías tú que es el diferencial de Idealex.press? En general, bueno, han ido cambiando, ¿no? Latin Lawyer está asociado a rankings, Lex Latin está muy asociado a transacciones y nombramientos, pero, pero poco a poco ha ido evolucionando a muchas otras áreas, ya reportea, muestra otras cosas. Yo diría que lo que más nos diferencia a nosotros es que tenemos un equipo de prensa. Tenemos periodistas, audiovisuales, y estamos, ¿qué está pasando en tal parte? ¿Cómo lo abordamos? ¿A quién vas a llamar? Eh, Se llama a tres fuentes, se busca. Es el periodismo tradicional del papel, pero digital y enfocado en el sector legal. Entiendo que el Ex Latin también, pues he revisado bastante, he conversado con Sí, Ángela, y ellos también tienen un equipo de periodistas, pero sí hay una diferencia en cuanto al manejo del contenido, ¿no? ¿Ustedes cómo tienen estructurado Idealex.press? ¿Tienen columnas? ¿Cómo pensaron el llenar o el completar contenidos? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿a qué público están dirigidos o con cuál fue la idea cuando crearon Idealex.press? cuando lo creamos, una de las bases fue, bueno, yo venía de un medio que era con suscripción.
y yo quería llegar a los estudiantes, y lo que nuestro público en general son abogados, pero mucho académico y mucho, quisiéramos más, pero estudiantes de último año, los estudiantes de Derecho que están ya por titularse y por entrar a este mercado legal, o que ya han entrado como practicantes en el caso de Perú. Y, y bien, ¿cómo llenamos esa pauta? Eh, bueno, hay contenidos que son, a ver, como los comunicados de prensa, las notas de prensa, eh, que es como lo que no quisiéramos que fuera nuestro core, digamos. Y todo lo que es nombramientos, deals y qué sé yo, y que en realidad podríamos hacerlo bastante mejor si nos aplicáramos en esa parte. Eh, Tenemos las columnas de opinión, en que somos bastante estrictos, entonces nos llegan columnas que yo tengo el principio, si yo la puedo escribir, entonces no sirve. O sea, tienen que escribir algo que realmente sea un aporte y que sea interesante, que muestre un punto de vista, que sea novedoso o con un giro, ¿no? Y también es como el lenguaje, nos llega un montón de cosas que están escritas como un lenguaje de juicio, como escrito judicial o como paper académico, y tratamos de alivianar eso. Eso nos lleva mucho tiempo en edición. Eh, y eso es prensa libre, entonces es un tiempo que no se remunera de ninguna manera, pero al que no hemos querido renunciar a esa edición porque va a bajar el nivel. Eh, y el resto son, bueno, hay entrevistas y hay reportajes que son temas en que los proponemos, vemos quién los hace, cómo se consultan, qué fuentes documentales, qué fuentes personales, y, y así. Y además tenemos programas de audiovisuales de conversación o de entrevista. ¿Cómo es que uno se acerca cómo se trabaja, digamos, con idealex.press? Porque con otras publicaciones uno se suscribe para recibir las noticias, estar informado, o uno compra un perfil para obtener ciertos beneficios. ¿Cómo se puede relacionar el mundo, el sector legal, de una manera más comercial con idealex.press? Hay, hay dos formas. Una es, o sea, primero es vía contenidos, o sea, quien quiera publicar algo de su oficina o algún nombramiento o algo institucional, si es periodístico, nosotros lo vamos a publicar. Eh, pero como en todos los medios hay sponsored content, eh, y hacemos notas o programas auspiciados, eh, hacemos mucho programa que está financiado por aquel que quiere plantear sus temas de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, ahora estamos preparando un programa que tiene que ver con derecho deportivo, que va a empezar dentro de poco. Eh, Estamos en uno de libros, pero también vamos probando, porque, insisto, estamos, estamos realmente innovando. Entonces vamos viendo qué tiene aceptación, qué no. Por ejemplo, probamos con un programa que se llama Agenda Macro, y nos dimos cuenta que lo vamos a tener que modificar, porque o estaba muy de un país o estaba muy de política pública, y nuestro público mira más el mercado, mira más la cosa económica. Entonces, hemos ido construyendo una audiencia en este tiempo, y eso para bien y para mal, porque aumentarla o cambiarla tampoco es fácil. Entonces uno llega con un nuevo producto y no lo miran, digamos, porque en la cabeza está eso para el Mercurio, o para el comercio, o para el telediario de la noche. Sofía, y en esta línea, si nos puedes contar cuáles son los beneficios que pueden obtener también el sector legal cuando utiliza bien el recurso de prensa. El sector legal privado o público, y en el privado incluyo las gerencias legales, todos tienen mucho que aportar a la discusión en general.
ciudadana o de carrera o legislativa. La gran mayoría de los estudios están entendiendo que tiene que profesionalizar sus comunicaciones. Entonces ya muchos o tienen un periodista interno o tienen una agencia que les lleva esta relación con los medios. Y yo lo recomiendo, o sea, en alguna clase le decía a unos emprendedores que era, pero ¿cómo metemos este ítem? Y yo les decía, es un ítem tan importante como cualquier otro. O sea, si ustedes están buscando financiamiento, dentro de su presupuesto debería ir una línea que es para difusión y comunicaciones. Es así de importante. Emprendedores, abogados. Pero lo que quisiera decir es que no, los abogados pierden oportunidades por miedo. Mucho miedo, miedo a parecer tontos, miedo a parecer ignorantes, miedo a que los descontextualicen. Y yo entiendo que muchos han tenido malas experiencias, pero hay que investigar, hay que saber dónde, con quién, cuando los llamen a una entrevista, averigüen quién es. Eh, Hablar en difícil, cuando el mundo va hacia el lenguaje claro, no es la opción. Hay un desconocimiento por parte de los abogados gigante de cómo funciona la prensa. Hay gente que confunde columna de opinión con reportaje, que uno podría pensar, pero es de perogrullo, es cultura básica. Bueno, y ocurre. Eh, o que los llaman para ser fuente en un artículo que va a salir en un diario pequeño y no entienden por qué hablaron 20 minutos y salieron 2 líneas. Y es como, bueno, ¿qué esperabas? O sea, no era una entrevista para ti, tú no te ibas a comer toda una página del diario. Eh, hay mucha, a ver, hay falta de conocimiento de cómo funciona la prensa, hay mucha soberbia, eh, hay una falta de reconocimiento del trabajo ajeno, de que los abogados y los médicos y los ingenieros no son los únicos importantes en la vida, digamos, que otros también importan y han estudiado 5 años y han trabajado y tienen mucha experiencia. Entendemos perfectamente a lo que vas, ¿no? Al tema de profesionalizar cualquier actividad que uno haga implica trabajar con las personas que conocen, que han estudiado y que no cualquiera puede hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, con las redes sociales hay una explosión de comunicación, de comunicadores, todos en realidad, incluida hasta yo, nos creemos periodistas, broadcasters. ¿Tú cómo ves este manejo en redes sociales por parte de los abogados y cómo lo diferencias en todo caso de una actividad de prensa, ¿no? De PR netamente y profesional de prensa? Se lee, es transparente. O sea, hay elementos como cuál es el aporte para el que te ve. El que lee o te ve, ¿está aprendiendo algo? ¿Le estás dando algo? ¿O te estás mostrando y estás mostrando las plumas del pavo real? Básicamente es eso. Y eso, cuando uno lee, cuando uno mira, es transparente. Eh, entonces, es muy fácil diferenciar. ¿Tú has visto cambios, Sofía, en la manera de relacionarse de los abogados con la prensa o con medios, como por ejemplo el caso de ustedes en estos años que tienes trabajando? Mira, sí lo he visto porque yo estudié el máster en periodismo en el 2010 y este máster era de la Universidad Católica con el Mercurio. Entonces, la práctica la hacíamos ahí mismo en el Mercurio y bueno, yo me quedé porque estaba empezando el proyecto del Mercurio Legal. Y, y la verdad es que al principio uno no pasaba de la secretaria, o sea, de la recepcionista, no, es como, ¿qué es esto? O se aparecía en papel o Dios, ¿para qué me quitas el tiempo? Digamos, no, en cambio, y fue paulatinamente agarrando más ritmo y más interés con el tiempo, con el desarrollo de temas, y también cuando los abogados, o sea, vieron la parte comunicacional, digamos, o sea, por un lado aprendían y por el otro se mostraban, que con esto respondo un poquito a una pregunta que me hiciste antes, digamos, o sea, eh, la prensa permite mostrarte y mostrarte de manera inteligente, como aportando. Eh, y y la prensa es
brutal. Quizá alguna diferencia que tú me pudieras preguntar como entre Idealex y otros medios, es que la verdad es que te haya ido regio en esto no me interesa. No me interesa, porque a quién más le interesa que a ti. O sea, porque a mí me interesa lo que le interesa al público en general, a los abogados, a los profesores, a los estudiantes. Ahora, si con el deal que firmaste, la verdad es que nos cuentas cómo se tramita, cómo se hace, cuánto costó, etcétera, bueno, ahí sí, porque ahí estás entregando algo de información. Pero es súper valioso lo que nos has dicho porque va bastante más allá de informar sobre el deal o la transacción y el aporte que tú hiciste con tu conocimiento en finanzas o en transacciones, sino realmente qué fue lo que involucró o implicó para la firma, para los abogados participar en una transacción, ¿no? Entonces ustedes van, digamos, dan el paso más allá del meramente informativo. Tratamos, Y tratamos. supongo que los abogados han ido también perdiendo un poco el miedo a hablar sobre eso, ¿no? Y a contar Sí, un poco, a dar su opinión sin pensar que puede ser utilizado en su contra o utilizada en su contra y luego quitarle tal vez potenciales clientes. eh, hay algo que se lo he dicho a varios de la gente a la que le doy charlas, y es como, mientras más te expones, eh, una mala entrevista o una mala experiencia o algo que salió mal, por lo que fuera, pasa a ser un pedacito, solo un trocito de tu amplia experiencia. Si has dado 2 entrevistas y una sale mal, obviamente es terrible, o sea, te están fregando parte de tu vida, pero por eso es tan bueno exponerse. O sea, tú, bueno, alguna vez lo conversamos con esto de la imagen, que ni a ti ni a mí nos gusta la fotografía o el video, pero entendimos que había que hacerlo. Y ok, mientras uno más lo hace, va bajando un poco el nivel de estrés, aunque a uno no le guste, pero es más o menos lo mismo. Es ir practicando y en realidad también es ser un poco más tal vez humildes y darnos cuenta de que no somos tan importantes, o sea, no todo gira alrededor nuestro y bueno, te equivocaste una vez, probablemente se perciba esta equivocación, pero si lo vuelves a hacer o si sigues intentándolo, además, así como percibieron tu equivocación, van a percibir tu mejora o tus mejoras, ¿no? Entonces, salvo que uno cometa un error garrafal, que tampoco es el caso en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces Y, es bueno eso. y por el otro lado, si te malinterpretaron, hablaste una hora y te pusieron 2 líneas, o dijeron justo lo que no era importante, o te descontextualizaron, lo que sea, realmente si das 2 entrevistas al mes, una en la que pase eso en 10 o en 15, da lo mismo. Es como la otra cara de la moneda de lo que acabas de decir. Así es. Sofía, y en estos años que tienen en Idealex.press 2016, nos cuentas que se fundaron, ¿tienen ustedes identificados algunos logros o hitos que quieran compartir con nosotros? Yo diría que uno de los más grandes fue la relación con Perú. El sentir de verdad que somos una región, que compartimos un montón de cosas y que somos muy diferentes en otras, es un aprendizaje tremendo, y para nosotros fue un hito, fue uno de esos hitos que nos marcan. Eh, y quisiéramos irlo replicando. Lamentablemente llevamos 2 años encerrados, pero y quizás cuántos falten. Otro hito fue el ampliarnos a lo audiovisual. O sea, yo no tenía idea, mi máster en periodismo era escrito y digital, pero yo de filmar, de editar, de minutear, no sabía nada, y sin embargo hemos hecho un aprendizaje precioso y hemos sacado estos Fuello Podcast que son una maravilla, y ahora estamos acompañando al Colegio de Abogados de Chile, de Santiago, con un ciclo de Derecho Francés. Eh, es muy agradable porque de verdad esto de ser abogados y periodistas, la gente que me acompaña y socios, que yo, todos tienen alguna formación jurídica o
o les tocó trabajar en el área editorial, por ejemplo. Entonces, todos podemos entregar algo que va más allá. Esos son como mis dos hitos. Quizá el tercero es que tenemos practicantes ya hace 3 años o 4 en verano, que nos quitan mucha energía, pero aprendemos mucho de ellos y ellos salen de aquí, que estamos en el garage, que somos 5, 7, 9 máximo, digamos, salen con una rigurosidad de primera, como si fueran en un gran medio. Pero yo siempre les digo, pero esto es una cuna, o sea, van al refrigerador y sacan comida, o hace calor y se pueden tirar a la piscina. Eh, eso no lo van a poder hacer en otra parte, pero la rigurosidad de entregar la redacción, la ortografía, la selección de contenido, la jerarquía, todo eso lo trabajamos en 3 meses y terminamos siempre agotados. Yo diría que ya que las grandes universidades, a nosotros que somos chiquititos, nos manden practicantes, es un gran logro. Excelente. Me pareció muy importante tu segundo, cuando al hablar del segundo hito, mencionas el tema de ser abogada y ser periodista. Ayuda tener la formación en derecho, ¿no? Para ser comunicadora o para ser periodista y trabajar en el sector legal. Sí, 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 claro que sí. O sea, entendemos. Yo tengo grandes amigos periodistas que han trabajado en diarios, en papel, y que son, yo digo, les faltan 2 años de derecho y se titulan, ¿no? Pero es la excepción, esa gente que lleva 10, 15 años cubriendo temas legales. Pero para el resto, y ese es un problema del derecho en sí, ¿quién lee una ley y la entiende? O sea, está lleno de sí, pero no, pero eh, un periodista, por más que haya tenido ramos de derecho, le cuesta entender esto. Eh, entonces, cuando uno es abogado, uno sabe qué sinónimo utilizar, sabe qué puede cortar y qué no, sabe que puede dar vuelta a una frase, o que esto va abajo y esto va arriba y no cambia. Y eso al común de los periodistas les es difícil, salvo que tengan mucha experiencia. Y no solamente en el caso de los periodistas, Sofía, también en el caso de los comunicadores en general, cuando les toca Sí, claro. comunicar, los marqueteros, Sí, hasta al hacer una página web. así es. Si tú no conoces si no has estudiado la carrera y todos tus compañeros Mm. fueron abogados o estás 15 años trabajando con los abogados, pero aprendes y sientes y empiezas a pensar de una manera totalmente diferente, que es como, o sea, como piensa este sector, ¿no? O sea, no es Claro. el típico producto o servicio. Entonces, sí, yo también considero y creo que eso lo valoran bastante los abogados. Con lo que no estoy de acuerdo, me imagino que debes pensar lo mismo, es cuando se sienten superiores, ¿no? Porque Mm. por el hecho, o te hacen sentir a ti superior, no, bueno, tú eres como nosotras, pero no es así, sino que, bueno, uno ha tenido la suerte de haber estudiado la carrera y tener una Claro. sensibilidad adicional, pero sí ayuda, definitivamente es suma. Sí, hay un respeto ahí adicional porque se entienden, se sienten entendidos y como que corren menos riesgos, el abogado tiene una aversión al riesgo gigante. ¿Eh? Entonces, como uno al ser abogado también le baja esta ansiedad. Pero hay algo que quisiera decir, que es que el ser abogados también nos permite ponernos de tú a tú, como tú dices, no un problema del resto de la gente, sino de los abogados que se sienten superiores, pero permite ponerse tú a tú y decirle, no, Así esto no es. es así, no lo hagas, está mal, está feo, está horrible, borra el tweet, vístete de otra manera. Y, y, mm, y eso permite ir generando ciertos cambios, pero es porque uno tiene un cierto seniority, tiene ciertos años y, bueno, y el carácter. Pero sí, es cierto, es difícil, ¿no? El abogado, muchas veces el cliente abogado quiere imponer su Atroz. punto de vista y cree que realmente lo está haciendo bien y sienten que tienen esa facilidad de comunicación o esa habilidad o esa capacidad que en realidad no lo es tanto.
pero es muy complicado convencerlos. Sofía, un poco para terminar, si volvemos otra vez a los públicos que tiene idealex.press, que son más académicos, también del sector legal, o ustedes los tienen segmentados de alguna manera como para saber si la mayoría es estudiantes o practicantes de los últimos años, o despachos de abogados, o abogados independientes? ¿Nos puedes dar una idea de quién es el público que los prefiere a ustedes? Mira, no he hecho el ejercicio últimamente, pero hasta hace unos meses eran más hombres que mujeres del sector privado y, y en edades nos leen mucho desde computador, lo que significa gente ya un poco mayor que no está pegada al teléfono todo el día. Eh, Así es que yo te diría que, a ver, hemos logrado llegar a un público muy exigente, que es el de estudios jurídicos, son los clientes legales y, y de cierta edad para arriba, que son los tomadores de decisiones en el fondo. Eh, pero estamos llegando, sobre todo con temas tecnológicos, temas de género y temas de actualidad, del sector, digamos, como salud mental o simplemente trabajo. Estamos llegando al público más de 30 años, digamos, a quienes tienen pocos años ejerciendo. Eh, y nos encantaría llegar a más estudiantes, eh, pero yo sé que tenemos muy poco abogados, o sea, estudiantes jóvenes o abogados recién titulados, que me encantaría llegar allá. Yo te contaba que uno de los grandes logros que podría darte son los Fuello Podcast, porque se trata de la Fundación Fuello, Fernando Fuello Laneri, que está asociada con la Universidad Diego Portales acá en Chile, y que se dedican al estudio y la investigación del derecho civil. Entonces, en algún momento el director de la Fundación Fuello quiso empezar a hacer algo distinto y, y nos contrató para hacer conversaciones con otros profesores sobre ciertos temas, creo que eran de responsabilidad civil, eso fue hace unos 3 años. Entonces, y con distintos invitados, pero que como que hable una persona, no sé, el tiempo que sea. Y yo fue como, no, 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 conversación, conversación todo el rato, por favor, no una persona hablando. Y además le dije, tratemos de mirar a la cámara, porque esa cosa de no estar mirando a la cámara ya no generas interacción. Entonces dijimos, tipo youtubers. Nada, compramos todos los equipos que teníamos que comprar y le dijimos, ya, hagamos una prueba. Llegó, se sentó y dijo, pero podríamos hacer el programa aquí, ¿no es cierto? Y fue un exitazo. Entonces, la primera temporada eran 4 investigadores, entonces fueron 12 capítulos y cada uno abordaba un tema del derecho civil de responsabilidad extracontractual. En la segunda temporada lo hizo con profesores invitados y estábamos en una laguna sin COVID, entonces los pusimos 1 metro cada cual de distancia y grabamos en el garage igual. Y la tercera temporada la tenemos en suspenso porque estamos todos confinados. Eh, pero permitió a muchos profesores poder decir, pasa esto, hablarlo y decirles, vean este video o ponerlo en clase. Claro. Y fue algo, o sea, ha sido de las experiencias más lindas que he tenido. ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo ha sido, y acá con esto termino, Sofía, cómo ha sido la reacción, la recepción del sector legal a idealex.press? Ha sido lenta, ha sido un trabajo duro. Ahora yo te diría que el que no nos conoce pasa vergüenza, porque quiere decir que está muy desactualizado y no sabe dónde está parado, pero los primeros años era evangelizar. Fue terrible.
porque tú sabes que estás trabajando en algo interesante, importante, que le estás dando punto de vista, que estás haciendo un aporte, pero los abogados no lo veían. Pero nada, ha sido un trabajo lento, que alguna vez hemos compartido en conversaciones tú y yo, pero creo que el mercado está cada vez más maduro. O sea, hoy si llamamos a un ministro de Justicia, nos responde. Y si llamamos a, no sé, entrevistamos al presidente de la Corte Suprema en Chile, y si llamamos a un socio de un gran estudio, también nos va a responder. Así es que ha sido un camino lento, pero fructífero. Y además un camino muy sólido, Sofía, porque también nos conocemos hace varios años y siempre has tenido como muy claro el objetivo y no estabas dispuesta a ceder en cuanto a calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso creo que te ha costado tanto, les ha costado tanto, pero digamos que las bases las han sentado de manera muy sólida. Y por eso me da mucho gusto, no me habías contado, ¿no? Que en realidad hoy a quien llames te va a contestar el teléfono, ¿no? Y eso es una excelente señal. Y van para más, van para mucho más. Te lo agradezco mucho. Qué bueno. Sofía, te agradezco mucho esta conversación. Podríamos, para variar, estar hablando muchísimo más tiempo porque el tema de comunicación y abogados es un tema que tiene que ser conversado, es un tema que tiene que también en muchos de los casos revisarse y replantearse para aprovecharse, no solo para que lo aprovechen los propios abogados, sino que como tú dices, tenemos o tienen mucho que decir y que Sí, claro. aportar a la comunidad. Y eso es importante, es necesario y se necesita a los mejores abogados que opinen y que nos ayuden en muchos casos a poder pensar mejor muchos Estoy de temas de acuerdo, interés público. estoy de acuerdo. Bueno, Sofía, te agradecemos todos los que vamos a ver este video, que vemos estas conversaciones y será hasta una próxima oportunidad y te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena y a EDP.